Dice así la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vamos a orar. Señor Dios, una vez más, Padre, pedimos que tú nos ayudes, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas el mensaje, Dios. Una vez más, te pido que nos escondas detrás de tu cruz, detrás de tu manto de gracia, y que podamos ser útil para la gente, Dios, que escucha tu palabra, Señor, que pueda traer el consuelo, el ánimo, la fortaleza, Señor, la fe, para seguir adelante, Señor. Aquellos que no son salvos, te pido, Dios, que toque su corazón, que pueda aceptar a Jesús como su Salvador personal. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, vamos aquí al versículo 9. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero dice, procura venir pronto a verme. Pablo está pidiendo a Timoteo que sea diligente, que haga con toda prontitud y con toda rapidez el viaje para verlo, y le pide 4 peticiones ahí en especial, pero está diciéndole ven pronto. En nuestros días, estudiando aquí la palabra procura, es la palabra, una palabra que usamos para el español taxi. Estaba explicándole a mi esposa que esta palabra es algo que uno toma rápido, que uno quiere hacer algo rápido. Y en nuestros días, digamos, sería toma el primer avión, toma el primer vuelo para acá donde yo estoy, y ven a verme, ven a ver porque tengo algo especial, o que quiero que ayudes en algo especial. Entonces, ¿por qué, hermanos? El versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Haciendo una breve reseña aquí, hermanos, el apóstol Pablo está en una situación muy delicada. En el versículo 6 dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué está diciendo con que en mi tiempo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano? Pablo está aquí, hermanos, escribiendo a Timoteo, su hijo en la fe, y el apóstol se encuentra encarcelado en Roma, esperando ser ejecutado, enjuiciado y ejecutado. Aún así, a él se le permite que sus amigos y colaboradores pudieran llegarlo a verlo, y así enviarlo a diferentes misiones en diferentes pueblos. Demas era uno de esos ayudantes que estaba con el apóstol Pablo. Fue un ayudante muy conocido por todos. Ahí vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, vea el versículo 14. Colosenses 4, versículo 14, dice así: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién? Y Demas. Está aquí dentro del staff, del grupo de colaboradores del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, el versículo Filemón capítulo 1, versículo 9, dice así: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien
engendré en las prisiones. Perdón, el versículo Filemón 9. Ok, versículo 23 dice, vaya un poquito más adelante, el versículo 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, Demas estaba dentro de este grupo de los colaboradores más cercano al apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué Demas desamparó a Pablo? Como lo dice allá en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 9 y 10. Hermanos, ¿por qué Demas desamparó? Tal vez se cansó del trabajo arduo, tal vez se cansó de tener que ganar a los inconversos para Cristo, soportar tal vez maltrato de parte de gente impía, inconversa, que no quería saber del evangelio, o tal vez se cansó, incluso tal vez en alguna obra, en una iglesia, de tener que tratar entre creyentes, arreglar diferencia entre los creyentes, tener que soportar el maltrato de algunos hermanos en la iglesia. Tal vez se cansó de tener que soportar incluso las prisiones, porque aquí están en prisión. Dice el versículo 23, te saluda Epafras, mi compañeros de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Tal vez se cansó de tener de tener la falta de comodidad y de tener siempre el peligro de que Roma y el César siempre estuvieran detrás de ellos. Se cansó, se hartó. ¿Y qué hizo Demas, hermanos? Dice la Biblia que él miró para atrás. Él miró para atrás. Déjeme decirle, muchos pastores, muchos hermanos en la fe terminan tomando la decisión de Demas, de dejar las cosas de Dios, abandonar la obra del Señor y aún irse amando este mundo. Aún cristianos que permanecen dentro de las filas de la iglesia también, aunque están ahí dentro de las filas de la iglesia en cuerpo, no obstante su espíritu está lejos de las cosas de Dios y ya no sirven como antes lo hacían. Ya no hay ese espíritu en ellos de querer servir al Señor. Hermanos, ¿qué fue lo que le pasó a Demas? ¿Por qué Demas desamparó a Pablo? Hermanos, vaya por favor ahí a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hermanos, Demas era una persona que otra vez era uno de los colaboradores más íntimos del apóstol Pablo y sin duda ellos pagaron un precio bien alto por dejarnos a nosotros la fe, por dejarnos a nosotros la palabra de Dios. Mira, muy por el contrario de lo que hoy en día un montón de charlatanes andan enseñando en la televisión, en el YouTube y en el Facebook y en muchas iglesias de un evangelio de prosperidad y que todo va a salir bien. Pablo, hermano, un verdadero siervo de que él sí era un verdadero apóstol de Jesucristo, pagó un precio, hermanos, por servir al Señor. Y el que quiere servir a Dios debe estar dispuesto a pagar ese precio, y no todos están dispuestos, hermanos, a pagarlo. Demas, hermanos, lo pagó, pero llegó un momento en que nada más dijo, ya no voy más. Me aparto. Dice ahí Hebreos 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tal vez la razón, pero sí, no sé si fue la razón por la cual Demas abandonó la obra, pero tal vez fue alguna raíz de amargura.
Y la raíz de amargura es lo que ha sacado a tantos hermanos de la iglesia. Pablo era un líder al cual no todos eran dispuestos y eran capaces de seguir y de aguantar. Él era un líder muy exigente, era recto, era entregado a la obra. Bernabé emprendió con Pablo viajes misioneros y fueron, hermanos, hicieron la obra, hermanos, en diferentes lugares. Tremendo trabajo que ellos pues realizaron, hermanos, para la obra del Señor. Pero debe decirle, hermanos, el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, dice la palabra de Dios que él terminó por salirse, por irse de la obra, se regresó, no quiso seguir con el trabajo. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Lo llevaron, hermanos, y la Biblia, hermanos, nos enseña que en el siguiente viaje, hermanos, él abandonó al equipo de trabajo, él abandonó al grupo que estaban ahí trabajando, hermanos, y Pablo se enojó con él, hermanos. Más adelante, en el siguiente viaje, Bernabé quiere llevar consigo nuevamente a su sobrino Juan Marcos, y nada más Pablo dijo: no, él no va con nosotros. Él se quedó, él tiró la toalla, como decimos en buen panameño, y no quiso seguir con nosotros, y dijo nada más: no va. Y hubo un desacuerdo entre Bernabé y Saulo, que tanto fue así que ellos se terminaron, hermanos, apartando el uno del otro, hermanos. Pero Pablo era muy exigente, Pablo era muy recto, Pablo era muy entregado, hermanos, a la obra de Dios. Ahora, hermanos, Demas terminó apartándose de Pablo, pero nos dice la escritura, nos dice la palabra de Dios, que él se fue amando este mundo. Bernabé fue a Creta con su sobrino, y ahora, en vez de tener un solo equipo misionero, ahora hay dos equipos misioneros. No se nos dice que Bernabé nada más no quiso seguir a Pablo y se fue al mundo. No, Bernabé siguió en la obra. Bernabé hace la obra. De hecho, hermanos, aquí en 2 Timoteo 4, Pablo reconoce a Marcos como él es restaurado, y dice en el capítulo 4, versículo 11: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele, porque me es útil para el ministerio. Él reconoce la obra que Bernabé hace con Marcos y le invita nuevamente a traerle. De hecho, Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, del Evangelio. Y él reconoce la labor que Bernabé hace, y reconoce cómo Marcos es fortalecido, y él sigue en la obra. Pero Demas se fue al mundo. Muchas veces, hermanos, hay gente en las iglesias que se apartan porque dicen: no me gusta el liderazgo del pastor, no me gusta porque tal vez es muy exigente, o tal vez es muy estricto, y empiezan, hermanos, y se van al mundo y no siguen en la obra de Dios. Nada más es una excusa, hermanos. ¿Cuántos cristianos se excusan, se han apartado de cierto pastor, de cierta iglesia, hermano, y dicen: pero yo no me he apartado de Cristo, yo no estoy asistiendo a la iglesia, pero no me he apartado de Cristo? Y no leen ni su Biblia, ni siquiera se congregan cuando tenían la oportunidad de congregarse. Algunos hermanos ni siquiera ven las transmisiones de la iglesia, ni porque sea que estamos en la casa.
No estoy tan lejos, pastor. Ahí estoy dándole, no estoy siguiendo las transmisiones, pero no me he apartado de Cristo. No es cierto. Si tú no estás buscando alimentarte, si tú no estás buscando fortalecerte en el Señor, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si hay la oportunidad de congregarse, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo mi Biblia, no me he apartado de Cristo. No es cierto. La Biblia dice, no dejando de congregarse. Estás apartado, estás alejado del Señor, simple y sencillamente. Hay veces cristianos se apartan por diferentes excusas, no razones, excusas, porque ven las faltas del pastor o dicen que la iglesia está llena y harta de hipócritas. Porque el pastor no es un genio y la iglesia tal vez es una iglesia humilde o pobre. Porque, hermanos, la realidad es que ese miembro se ha apartado de Cristo. Y el tiempo va a decirlo. La amargura, hermanos, por la falta de algo, ven a otros progresar y causan resentimientos en su corazón y terminan apartándose del Señor. La palabra de Dios nos dice que Demas había desamparado a Pablo, amando, pero note lo que dice, hermanos, dice, amando a este mundo. Amando a este mundo. ¿Qué es? ¿Por qué razón, hermanos, Demas pudo haber desamparado a Pablo? Tal vez por la amargura, como lo ha sido para muchos cristianos. La amargura. Pero también, hermanos, la atracción del mundo. Demas me ha desamparado amando a este mundo. El apóstol claramente describe que Demas había amado al mundo. Tal vez se cansó de ser perseguido por Roma. Tal vez se cansó de cargar con congregaciones que no le dieran el mismo afecto. Hay que sufrir penalidades, hay que estar dispuestos a seguir en la obra. Haya reconocimiento o no haya reconocimiento. Tal vez se cansó de vivir al borde de las limitaciones. Tal vez pensó que él podía hacer algo de riqueza sin apartarse del Señor. ¿Cuántos hay así? Mire lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 9, hermanos, y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay tantos cristianos que se han apartado del Señor por la riqueza. Porque puedo hacer un poquito de dinero. Puedo hacer un poquito de dinero. Y termina. Conocí el pastor Jaime Children, nos habló de una iglesia en Texas que había tenido 6 pastores. Todos los 6 pastores estaban ahí. Y todos habían dejado el pastorado porque se habían ido a trabajar. Y ahí estaban los 6 que fueron pastores. Y ya no eran pastores de la iglesia. 6, una iglesia. Nos decía los grupos de pastores, ¿te puedes imaginar una iglesia donde ha habido 6 pastores? Y ya no lo eran. Y pastorear una iglesia como esa, qué difícil. Pero hermanos, el amar este mundo, el buscar un poquito de confort, el buscar un poquito de comodidad, el buscar riqueza en este mundo. Tal vez se cansó de esa vida, de estar sirviendo a Dios, de estar preso muchas de las veces, hermanos, con el apóstol Pablo. Pero dice, hermanos, amando este mundo. ¿Qué quiere decir, hermanos, amar este mundo? Amar las atracciones. La Biblia dice, hermanos, no améis al mundo. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es amar al mundo? Amar las atracciones, amar lo que este mundo nos ofrece, hermanos. Y que hay cosas, hermanos, mundanas que no son malas, pero que simple y sencillamente nosotros las hacemos mala o lo hacemos mal. El trabajo no es malo, pero si toma el lugar de Dios y el tiempo de Dios,
entonces estamos amando más las cosas de este mundo. No sé si me estoy explicando. El amar puede ser, el amar el mundo puede ser el amor a los videojuegos. Muchos jóvenes no toman la vida en serio porque creen que la vida todo es un juego y no sirven a Dios. Muchos jóvenes, estaba oyendo de un pastor que una agencia misionera en Estados Unidos había convocado a 50 jóvenes para un viaje misionero. Dice, dos de esos 50 nada más eran jóvenes, varones, el resto eran muchachas. Dos, el resto eran muchachas, jovencitas. ¿Y dónde están los jóvenes? Detrás del Xbox, detrás del PlayStation, detrás del teléfono jugando, amando este mundo. Por eso no están sirviendo a Dios. Por eso no están sirviendo a Dios, amando a este mundo. Y hay cristianos adultos también que están amando este mundo, que están amando a este mundo más que las cosas de Dios, más. Es triste, hermanos. Estamos en tiempo de pandemia, la gente está en la casa, hermano, y en vez de estar buscando seguir las transmisiones de la iglesia, de la iglesia, hermanos, hay creyentes que no tengo tiempo, no, la verdad que me he descuidado, es que estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo extra. Hermano, no se descuide, no ame las cosas de este mundo. Por un poquito más de dinero, va a terminar apartándose y no se va a dar cuenta. Va a terminar apartándose de las cosas de Dios. Amando a este mundo, para muchos es el descanso. Hay demasiada gente cansada el día domingo. Es que es muy temprano, pastor. El culto del domingo es muy temprano. No, hermanos, si todos los días nos madrugamos para trabajar o para ir a un lugar a trabajar, ¿por qué no ponerle el deseo a las cosas de Dios? Amamos más a este mundo que a las cosas de Dios. Amamos más las cosas de este mundo. Qué triste, hermanos, cómo hay maestros de escuela dominical. Por eso es que uno tiene que tener, el pastor tiene que tener mucho cuidado a quién va a poner. No va a poner a alguien irresponsable que el día que yo quiero falta a la iglesia y dejo mis corderos ahí, que no van a enseñar, no van a tener una clase. No, tiene que ser alguien responsable. No, hermano, si yo me dejara llevar porque me duele la muela o me duele el cabello, no hiciera nada para Dios. Qué triste, hermanos, que muchas veces maestros de escuela dominical dejan sus corderos ahí que se las arreglen solos. Qué horror en la obra de Dios. Amando a este mundo se traduce en viajes de placer sin considerar congregarse y servir a Dios. Yo siempre digo a la gente, vamos, usted va a viajar al campo, al interior o a otro, busque dónde congregarse. Que aunque estemos de vacaciones del trabajo, no estamos de vacaciones de Dios. Cuidado con amar a este mundo. Amando a este mundo es no querer ningún tipo de compromiso que lo amarre o que lo ate. Nunca se me olvida la expresión de una persona que me dijo a mí, yo quiero ser un cristiano normal. ¿Cómo es? Dice, un cristiano normal que va con su familia a la iglesia y ya. Porque él antes hacía ruta, porque antes buscaba niños, porque antes él servía. Y yo le decía, ¿eso es un cristiano normal o un cristiano anormal? Un cristiano normal es aquel que está dispuesto a servir al Señor, que está dispuesto, y hoy en día no sirve, no está ni asistiendo a la iglesia. Ahí terminan los cristianos supuestamente normal, amando a este mundo lejos de Dios, sin congregarse, sin buscar a Dios. Amando a este mundo es, hermanos, tirar por la borda todo lo que uno ha hecho para servir a Dios por deleitarse en algún pecado y dar a su carne toda la satisfacción posible. Es apartarse de Dios por algún pecado.
que quieren deleitarse en un pecado. Hay algunos que todavía tienen el deseo para estar bebiendo cerveza y licor y estar participando de fiestas y cosas. Hermano, ¿está usted amando este mundo? ¿Está amando a Dios? ¿Está usted amando a este mundo? ¿Está amando a Dios? El tiempo en que Pablo fue abandonado por Demas o fue desamparado por Demas, hermanos, él estaba ya para ser sacrificado. Vuelva ahí a 2 Timoteo 4, note el versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba para ser sacrificado. Puede ser que Demas estaba tratando de salvar su vida por el peligro que estaba amenazando al apóstol Pablo. Ahí estaba tal vez el apóstol ya viendo que le quedaban los últimos días. Y él dijo, yo me voy mejor. Me voy. Porque no sea que también yo sea acabado con él. No podemos acusar a Demas de un desertor, hermanos. Déjeme decirle, nosotros no hemos hasta ahora sufrido la persecución. Escuche esto, hermano. No hemos sufrido la persecución al modo del apóstol Pablo y las prisiones que Demas estaban padeciendo o habían padecido. No podemos acusarlo, ese Demas es un traidor, abandonó al apóstol Pablo. No. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú y yo no hemos sufrido a ese punto. No hemos sufrido a ese punto. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente es conformarnos y ser fiel a Dios con las pruebas que ahora tenemos. Si tú no eres fiel a Dios con las pequeñas pruebas que tú tienes ahora, no podemos juzgar a Demas de ser un traidor, un desertor. Pablo sí, porque Pablo sí estaba experimentando la soledad. Pero aún así lo deja, hermanos, nada más como para una enseñanza a nosotros. Hey, ten cuidado de amar a este mundo. Hey, la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no es un pasatiempo. La vida cristiana se vive, hermanos. Se vive. Se debe vivir. Y es seria. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Yo estoy siempre para ser sacrificado. ¿Qué te imaginas, hermanos? Están en los últimos días de tu vida en la cárcel y luego que te espere la pena de muerte. Pablo había sido fiel. Solo seamos fieles con lo que el Señor, las pruebas que el Señor nos ha dado. La Biblia dice, hermanos, que en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 12, note, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no caiga. Y Pablo estaba siendo perseguido, ya había sido enjuiciado y ahora había sido, estaba esperando nada más su pena de muerte. Pero no podemos juzgar a Demas porque había sido un desertor. Tú y yo no hemos pasado por ahí. No podemos juzgar a otros cuando no hemos pasado lo que ellos están pasando. Número 3, para terminar, hermanos. Demas fue un fiel compañero de Pablo en su primer encarcelamiento. Vuelva a Filemón, capítulo 1, versículo 23. Filemón, capítulo 1, versículo 23, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas,
mis ¿qué? Colaboradores. Demas fue compañero de prisión. Fue un hombre que en sus inicios fue fiel, pero no más adelante. Adelante él desertó, amando a este mundo. Déjame decirte, ten cuidado, si tú eres fiel hoy, es mejor que nos mantengamos humildes. Si somos fieles hoy, si estamos aquí hoy, es mejor que nos mantengamos humildes, porque no sabemos mañana. Porque no sabemos, hermanos, qué va a pasar mañana. Si tú eres fiel hoy, no significa que mañana lo seremos. Necesitamos ser humildes. Si tú no tienes problemas con un pecado hoy, ten cuidado porque mañana sí puedes tener problemas. El hecho de que seamos fieles hoy no te da a ti el derecho de juzgar y mañana vas a estar haciendo lo mismo. Tengamos cuidado, hermanos. Seamos humildes. Pidámosle a Dios mucha sabiduría y mucha gracia. Hermanos, necesitamos la fe del apóstol Pablo. Necesitamos esa fe que el apóstol Pablo tenía, hermanos, de que estuvo dispuesto, hermanos, a ser sacrificado y el tiempo de su venida está cercano. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, para poder vencer la tentación, poder vencer, amar este mundo? Necesitamos amar más al Señor. Vaya por favor a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo podemos vencer el mundo? ¿Cómo podemos vencer, hermanos, las cosas de este mundo? Dice la Biblia, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ame más al Señor. Entréguese más al Señor. Tome la Biblia cada día y trate de deleitarse más en el Señor. Tome la Biblia cada día, lea la Biblia, estúdiela y pídale a Dios que le hable cada día. Pídale a Dios que le hable. Usted lee la Biblia y luego no se acuerda de lo que usted leyó. No meditó en lo que usted leyó. Trate de servir a Dios, trate de servir al Señor, involucrarse a servir a Dios y entregarse cada día al Señor. Ore cada día pidiéndole a Dios que lo guarde, que lo ayude a amarle a Él, a buscarle a Él. El mundo ejerce una presión muy fuerte sobre nosotros. El mundo está ejerciendo una presión tan grande por nuestros hijos. Hoy en día nuestros hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios porque están atestados de tantos héroes falsos que la televisión nos presenta, que Hollywood nos presenta, hermanos. Unos héroes tan falsos, hermanos, que ya las enseñanzas de la Biblia, los héroes reales de la Biblia que debiéramos nosotros seguir, no los están siguiendo. Ahora lo que más siguen los chicos son los héroes de Marvel, los héroes de todas esas fábulas y mentiras, porque es una mentira. Y nos hemos olvidado de Dios. Estamos más amando a este mundo. Estamos más amando nuestras casas que amar la casa eterna allá en los cielos. Estamos más interesados en las cosas de esta vida que en las cosas eternas. Yo quiero animarle, hermanos, si su corazón se ha enfriado para Dios, si aún en este tiempo de pandemia usted tiene tanto tiempo para poder meditar en Dios y no lo ha hecho, yo quiero animarle a que usted rectifique su vida espiritual, y quiero animarle a que busque más del Señor. Que aparte aquellas cosas que son un parásito para que usted no crezca espiritualmente, aquellas cosas que están tomando el lugar de Dios, y empiece a poner más a Dios
en primer lugar en su vida, a deleitarse en su palabra, a estudiarla. A alguno le da hasta pereza los videos y las transmisiones. Qué triste. Pero podemos permanecer horas detrás del teléfono o detrás de una pantalla y viendo cosas mundanas, terrenales, que no necesariamente sean malas, pero son de este mundo. ¿Qué de las cosas espirituales? ¿Ha buscado usted, hermano, las cosas espirituales? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Ciertamente nos dejas el ejemplo de Demas. Nos los dejas abierto porque tú eres un Dios soberano, sabio, Dios. Demas es el ejemplo de muchas veces nosotros buscando las cosas de este mundo. Y muchas veces por el amor al mundo dejamos las cosas de Dios. Algunos tal vez están en la iglesia, pero solamente nada más por un cumplimiento religioso. Dios, ayúdanos y guárdanos, que no caigamos en este error. Perdónanos, Señor, nuestra mundanalidad. Perdónanos que muchas veces hemos tenido una apatía para las cosas de Dios. Hemos puesto tantas excusas. Hemos puesto tantas cosas que para impedir que seguir en la obra. Y creemos a veces que tenemos la excusa perfecta, pero no es cierto, Señor. No hay nada que deba tomar el lugar de Dios. Debemos seguir fieles y servirte, Señor. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a poder continuar en la obra del Señor. Bendícenos, oh Dios, que nuestros corazones te amen más y más. Que no perdamos, Señor, ese fuego por las cosas de Dios, por tu palabra, por la oración, por compartir nuestra fe con otros. Que no perdamos ese brío, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a continuar. Que sintamos que es un privilegio servirte, estar en la obra, poder trabajar, ganar a otros, llevar su palabra, apoyar la obra misionera. Que sea un privilegio para nosotros el servirte, Señor. Gracias por su palabra y te pido, Dios, que nos guardes en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por ver las transmisiones de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Le animamos que esta tarde pueda sintonizarlo a las 7 de la noche, la transmisión por el canal de YouTube de la iglesia. Tengan todos un buen día.